Otro niño muere en Guayaquil, víctima colateral de la rivalidad entre bandas. El pequeño de 5 años fue alcanzado por una bala perdida cuando un sicario acribillaba a un hombre en una esquina al suroeste de la ciudad. El hombre abatido por la policía el fin de semana no estaba armado y tampoco tenía antecedentes penales. Según el jefe del Distrito Sur, el ciudadano atropelló a 3 personas, por lo que se convirtió en una amenaza letal. Decomisan 14 toneladas de cocaína valoradas en $560 millones en 5 operaciones antinarcóticos. 13 personas fueron detenidas en alta mar. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en la Corte de Justicia de Brooklyn, en Nueva York. La próxima audiencia será el 19 de septiembre. Asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, acusado de violar a una niña, se entregó a las autoridades. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y gracias por su gentil sintonía. Siempre es un placer que nos acompañen. Empezamos esta emisión informativa junto a Maite Morán. Nos tiene importantes noticias sobre un trágico desenlace. Maite, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Así es, lamentablemente un niño murió nuevamente en Guayaquil a manos de las organizaciones delictivas. Más adelante te doy los detalles. Por supuesto, permanecemos a la expectativa. Bien, vamos con otros temas. El ciudadano abatido por la policía el fin de semana no estaba armado y tampoco tenía antecedentes penales. Según el jefe del Distrito Sur, el hombre atropelló a 3 personas, por lo que se convirtió en una amenaza letal e inminente. Sus familiares exigen que el crimen no quede en la impunidad. Yo solo presencié porque de ahí yo vi todo el asesinato, de ahí desde mi ventana. Ni en su peor pesadilla había concebido ser testigo del asesinato de su hijo en una persecución, tras haber atropellado a varias personas. Según los policías, todo fue confuso y perturbador, afirma. Me dijo la policía que viene matando como a 15 personas. Pero eso tampoco le da derecho para asesinar de esa manera a una persona. Una persona sana, empresaria, trabajadora. En la familia de Antonio Díaz hay dolor e impotencia. Dejó 3 hijos. El mayor tiene 24 y los menores 13 y 11 años. Vi cómo las cámaras, cómo lo acribillaron a mi hermano. La policía cómo lo cercenó a punta de plomo y de persecución. ¿Él estaba armado? No. El jefe del Distrito Sur dio detalles de la operación. Hubo una denuncia ciudadana por el atropellamiento de 3 personas y bajo esas circunstancias, sostuvo, el conductor representaba una amenaza letal e inminente. Y ante la negativa del conductor de detenerse su marcha, las unidades se vieron a la necesidad de hacer uso legítimo y proporcional de la fuerza. Tenemos 3 personas heridas, un ciudadano de 18 años de edad, otro ciudadano de 46 años de edad, otro de 39 años de edad que están en diferentes casas de salud. Confirmó que no estaba armado y tampoco tenía antecedentes. 40 detonaciones de bala en el carro, el rifle de bala. Y la policía cogieron, se llevaron todita la... ¿En este caso no creen que hubo una equivocación? Bueno, en caso de terceros se hace uso legítimo de la fuerza. Es una amenaza por no parar la seguridad ciudadana y todas las situaciones, y por las investigaciones determinarán toda la situación que sucede. De acuerdo a los videos, participaron más de 15 policías, informó Jorge Escobar. 22:04. Retomamos la comunicación en vivo con Maite Morán. Maite, buenas noches nuevamente. Adelante, por favor, con los detalles. Te escuchamos. Así es, lamentablemente les tengo que contar que un niño de 5 años de edad murió por una bala perdida. Esta iba dirigida a otra persona. Veamos de qué se trata la nota. Ezequiel jugaba con su balón el domingo afuera de su casa junto a algunos amigos, cuando los disparos acabaron con la tranquilidad en este punto del suburbio de Guayaquil.
El caos, los gritos y la desesperación se apoderó de los habitantes de la 20 y la K. Entonces él estaba aquí y escuché los disparos y ahí dice que él había salido y ahí está la sangre de él. Ahí está, que le pegaron un disparo por la parte y le había tocado el tórax. Ese hombre vino a matar, no sé, a un tipo que había aquí sentado en la esquina y el bebé andaba por aquí. De una lo llevamos al hospital y a lo que lo ingresaron, al ratito dijo que le había tocado algo de la parte del pulmón, el corazón y ahí el tórax, y ahí dice que el niño falleció. Ellos hoy piden justicia por este pequeño de solo 5 años que perdió la vida en un hospital mientras sus vecinos seguían al sicario, un adolescente de 17 años que fue alcanzado unas cuadras más adelante. Los vecinos lo agarraron, él iba con la arma corriendo y lo cogieron, lo alcanzaron en su casa, iba corriendo y lo agarraron. Por favor, quiero que no lo aflojen, que no quede esto así, es mi nieto, es un bebé. Los indicios recolectados por DINASED y Criminalística justamente sirvieron para judicializar al menor de edad de 17 años que deberá dar información de quiénes fueron los autores intelectuales de este caso, de esta muerte que es una víctima colateral, pero también de quién era la persona que estaba buscando. Analí, tú continúas con mayor información. Gracias, Maite, buen trabajo. En medio del dolor, este lunes se realizó el sepelio de la última víctima mortal del ataque armado en el cantón Villamil Playas. El COE local decretó el estado de emergencia, con lo cual se restringe el horario para locales de diversión nocturna. Esa fue la despedida que recibió Ángel Mantovano. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo le dedicaron ese toque de trompeta rememorando las barras de su natal barrio San Pedro, donde cada tarde se reunían a jugar al ecuavolley. Lo conozco desde pequeño, incluso él era un pelado emprendedor. Si no le funcionaba algo, hacía otra locura. Una vez puso un pequeño comedor, andaba ofreciendo comida a domicilio. Luego andaba que repartía muchas cosas. Él se la buscaba como sea, trabajaba, lo importante es que trabajaba. Ángel es una de las víctimas mortales del ataque armado del sábado en el interior de un billar en el cantón Villamil Playas. En la comunidad se mencionan 11 fallecidos, sin embargo, en el registro municipal solo existen 10 nombres. Luis Salinas Moreira, identificado como entrenador de fútbol de la prefectura. Joao Martínez, también entrenador de la prefectura. Hendrik Pincay Alejandro, primo de Joao. Andrés Guín Bustos, Raúl Mite, Eric Robalino Ceballos, Jordán Quirós Solorza y 3 funcionarios municipales, Carlos Yagual Carrillo, Brian Cancela Mayorga y Ángel Mantovano Mejía. A raíz de este incidente, el COE cantonal sesionó de forma extraordinaria durante este domingo, declarando el estado de emergencia durante 60 días. Esto incluye la suspensión de las actividades previstas durante los primeros 15 días de agosto por motivo de los 36 años de cantonización de Playas. Locales de diversión nocturna como bares, discotecas y otro tipo de establecimiento. El horario de atención es de 3 de la tarde a 8 de la noche. Durante este lunes la ausencia del turismo fue evidente y se cree que es producto del pánico que despertó este suceso.
Nosotros esperamos fiestas cantonales, pero por todo esto que pasó no hay nada por las fiestas del cantón, que son 15 días de festividades en diferentes actividades, pero ya con todo esto que declaró el COE cantonal, nosotros no estamos a la espera de fiestas cantonales. También se suspendieron las clases presenciales. Este lunes los estudiantes recibieron clases mediante el sistema virtual, por lo cual los planteles educativos lucieron vacíos y a puertas cerradas. En Playas no pierden la esperanza de que lleguen días mejores. Con imágenes de Efrén Flores, informó José Morales. Revisemos otros temas. El procesado en el caso Metástasis, Javier Jordán, no compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que lleva adelante una investigación sobre redes criminales que operaron en el sistema de salud pública durante la pandemia del COVID-19. El oficialismo fue cuestionado por permitir la presentación de prófugos y criminales. En el marco del proceso investigativo sobre presuntas redes delictivas que operaron en el sistema de salud pública de Ecuador durante la pandemia del COVID-19, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional puso en marcha la sesión en la que se esperaba recibir la comparecencia de Javier Jordán. Sin embargo, Jordán, uno de los procesados por el caso de delincuencia organizada denominado Metástasis, no compareció de manera presencial tal como se había solicitado y trató de enviar a su abogado como representante. Dicha petición no fue aceptada. Porque valiente es lanzar acusaciones y difamaciones desde el exterior, desde donde se encuentra prófugo. Por esa misma valentía no ha tenido el señor Javier Jordán para sentarse aquí en esa silla vacía. Jordán fue mencionado por Daniel Salcedo durante su testimonio la semana pasada en esta comisión. Allí Salcedo detalló las negociaciones criminales llevadas a cabo en la compra de insumos médicos durante la pandemia. El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, cuestionó la ausencia de Jordán e insistió en que sería el líder de la organización criminal que participó del reparto de los hospitales durante la pandemia. También dijo que sería el presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Usted, señor Jordán, se encuentra prófugo de la justicia, acusado además en el caso de Metástasis, sospechoso de ser el actor intelectual quien financió también el asesinato a Fernando Villavicencio. Álvarez aprovechó la sesión para responder una serie de acusaciones levantadas por Jordán sobre presuntos actos de corrupción y vínculos criminales en su contra. Eso sí no lo voy a permitir, no solamente por mí, por mi hija, por mi familia, por el país. Yo no le debo nada a nadie. Miembros de esta comisión cuestionaron que el oficialismo use a esta mesa legislativa para crear un show político y responder a acusaciones personales que nada tienen que ver con la legislatura. Y claro, usted tiene derecho a defenderse ante las cortes pertinentes. Como comisión jamás debimos permitir que un sentenciado a la justicia comparezca en esta comisión. Nosotros no tenemos órgano jurisdiccional, nosotros no somos jueces, no somos fiscales. Informó Álvaro Terán. Adolfo Macías Villamar se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por la Corte de Justicia de Brooklyn en Nueva York. Tras ser extraditado, la tarde del domingo, alias Fito asistió a la audiencia inicial de su proceso judicial en Estados Unidos. Alrededor de las 10:15 de la mañana de Ecuador, el lunes 21 de julio, en la Corte de Justicia de Nueva York, se desarrolló la audiencia inicial del proceso judicial en contra de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La diligencia, que no duró más de 20 minutos, comenzó con la lectura de los 7 cargos que se le imputan y seguido de la respuesta del abogado del líder narcotraficante, quien informó que se declara no culpable. En general, esta audiencia fue súper bien. Juez Scanlon es excelente y obviamente mi cliente necesita ayuda con problemas médicos, pero todo fue bien y yo soy optimista, yo necesito recibir esta evidencia y todavía yo no tengo esta evidencia.
Con esta declaración, la siguiente audiencia que deberá enfrentar el líder narcotraficante será el 19 de septiembre. En esta, la Fiscalía norteamericana deberá recabar las pruebas suficientes para evidenciar los delitos en contra de Fito. Oh, no. Necesito la evidencia. Yo no tengo un concepto sobre el caso. La realidad es, los cargos son un poco raros. Mi cliente, esta es la primera vez de mi cliente en los Estados Unidos, pero supuestamente este señor traficó en armas en los Estados Unidos y no tiene sentido. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló a través de su cuenta de X que hoy el juzgamiento de Fito en Estados Unidos es lo prometido por el presidente Noboa y que los cabecillas del crimen ya no tienen dónde esconderse. Adolfo Macías es imputado por narcotráfico a gran escala y tráfico de armas. Permanecerá recluido en la cárcel de Brooklyn, donde a decir de su abogado recibirá atención médica. Y de ser declarado culpable, el convenio de extradición entre Estados Unidos y Ecuador establece que Fito no podrá ser condenado ni a pena de muerte ni a cadena perpetua. Los daños dependerán de la cooperación o predisposición que tenga Macías de colaborar con la justicia estadounidense. Informó Mauricio Sánchez. La extradición de Fito a los Estados Unidos podría ser la puerta para que otros líderes de organizaciones criminales puedan ser llevados ante la justicia estadounidense. Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, dejó abierta esta posibilidad. Adolfo Macías alias Fito no podría ser el único ecuatoriano que enfrente a la justicia norteamericana. Tras su extradición, más líderes de organizaciones criminales podrían seguir sus pasos. Si esto abre la puerta a otras extradiciones, por supuesto, porque ahora que es un tema que está permitido por la Constitución en nuestro país, porque se aprobó precisamente en abril del 2024, por supuesto, obviamente tiene que haber un proceso como el que se ha dado con Adolfo Macías Villamar. Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, destacó que las buenas relaciones de amistad y acuerdo mutuo que existen con Estados Unidos y que haya aceptado ser llevado a ese país es lo que facilitó su extradición en menos tiempo. Por otro lado, respondió a lo que el régimen denomina historias creativas sobre un supuesto celular que Fito llevaba. Si hay un bolsillo que le interesa al gobierno nacional, es del bolsillo de los ecuatorianos, pero para zanjarlo del bolsillo de Fito. Lo que llevaba Fito en su bolsillo eran medicamentos, pero es lo que realmente nos asombra al gobierno nacional es cómo este tipo de especulaciones se tornan en temas importantes para la opinión pública, que hacen de esto unas fábulas y unas historias muy creativas, ¿no? El gobierno nacional sabe que el espacio dejado por Fito le podría traer problemas, por lo que ha tomado medidas. El recrudecimiento de la violencia en la provincia tiene una directa relación, digamos, con la recaptura de alias Fito. Y en ese sentido, por supuesto, el gobierno nacional, a través del bloque de seguridad, toma la decisión de reforzar la seguridad en esa provincia. Insistiendo en la lucha contra el crimen organizado. Extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el gobierno nacional está decidido a continuar en esa lucha. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, cree que el gobierno no puede dar ni un solo paso atrás. El mensaje que está mandando el gobierno hacia las organizaciones delictivas de crimen organizado transnacional es de que de ser capturados y ser reclamados por la justicia norteamericana serán inmediatamente trasladados hacia la justicia norteamericana. Esto es algo sin precedentes en la historia ecuatoriana. Es decir, como se dice, guerra avisada no mata gente. Informó Héctor Romero. 22:19, amigos. Es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, militar en servicio activo fue aprehendido en Guayaquil por su presunta implicación en un intento de femicidio. Además, policía rescató a 4 trabajadores de una empresa de internet que habían sido secuestrados. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Queridos amigos, presten mucha atención a la siguiente noticia. Un militar en servicio activo fue aprehendido en Guayaquil por su presunta implicación en un intento de femicidio, además de extorsionar a su pareja con fotos íntimas de su hija de apenas 1 año de edad para evitar que lo denuncie. Así lo explicó un agente de la Unidad Nacional de Investigación contra la Integridad Sexual de la Zona 8.
Carlos G., de 35 años. El sujeto que aparece en esta foto fue aprehendido el sábado 19 de julio por elementos de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, Familia, Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional, luego de que su pareja alertara que sufrió una agresión y que él se llevó a su hija de 1 año con rumbo desconocido. Según el reporte policial, el sujeto, que es un militar en servicio activo, habría amenazado a su conviviente enviando fotos íntimas de la menor y de él. A lo que la víctima procede a ponerle la denuncia, este sujeto extorsionaba a ella, diciéndole que si en este caso le pone la denuncia, se iba a matar él y a su hija. Se procede durante la flagrancia a ubicar a este sujeto. De igual manera se aplicaron técnicas investigativas, para lo cual pudimos dar que se encontraba en el centro de Guayaquil. Al implicado le dictaron prisión preventiva y es investigado por tentativa de femicidio y pornografía infantil. Claro, la menor de edad, en primera instancia, pues se le dieron todas las facilidades del caso, referente a ver cómo estaba en primer lugar en salud. Se verificó que estaba estable en salud, de igual manera con un departamento médico, y después se le entregó a la mamá, a la menor de edad. Esta unidad de la Policía de la Zona 8 registra varios casos de violencia doméstica y delitos contra la integridad sexual. Pero de una forma general se reciben mes a mes aproximadamente 300 a 400 casos. ¿Siempre ha sido así o hay un incremento tal vez? Se mantiene siempre en esa media. Solicitamos una versión de las Fuerzas Armadas. Nos indicaron que harán las indagaciones pertinentes, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos una respuesta. Informó Adriana Peralta. Tras varios operativos en Esmeraldas, la Policía Nacional capturó a sujetos presuntamente ligados a grupos delictivos. Entre ellos, alias Tochi, detenido en el barrio Isla Piedad, quien estaría implicado en múltiples hechos violentos. Con un fuerte contingente armado, miembros de la Policía Nacional dieron con Ramón Javier H., alias Tochi, y Juan David B., supuestamente implicados en varios hechos violentos ocurridos en el Cantón Esmeraldas. Logrando la aprehensión en flagrancia de 2 presuntos implicados en el hecho. Ramón Javier H., de 30 años de edad, con antecedentes por robo, proceso vigente por asesinato, alias Tochi. Juan David B., de 20 años de edad. Tras labores de inteligencia, los efectivos identificaron el lugar donde pernoctaban y ejecutaron su captura. En el operativo también se incautó un arma de fuego de grueso calibre. Tipo escopeta semiautomática con 6 cartuchos sin percutir. Según las investigaciones, ambos detenidos formarían parte de una organización delictiva, en la que alias Tochi tendría un rol de alto nivel. Alias Tochi lideraba acciones violentas en el Cantón Esmeraldas, por lo que inmediatamente, junto a los inicios, serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Mientras tanto, miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión ejecutaron otro operativo en el centro de Esmeraldas para capturar a un sujeto presuntamente vinculado al delito de extorsión. La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector de Esmeraldas, donde aprehendió a un presunto extorsionador e integrantes del Ajedor Los Tiguerones. Según la policía, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de amenazas dirigidas a funcionarios públicos a través de plataformas digitales. Quienes recibieron varios mensajes intimidantes en los que además se exigía el pago de $10,000. El rastreo permitió allanar un inmueble en el barrio Vista al Mar, donde se detuvo a un joven de 19 años y se obtuvieron indicios que lo involucrarían en el ilícito. Y junto a él, un teléfono celular donde existen mensajes extorsivos a varias víctimas. Informó Julián Calahorrano. 14 toneladas de cocaína valoradas en $560 millones fueron decomisadas en 5 operaciones antinarcóticos que dejaron 13 personas detenidas en alta mar. Los procedimientos fueron ejecutados por una guardacostas estadounidense en aguas internacionales en coordinación con las Fuerzas Armadas y la policía. A más de 200 millas náuticas en aguas internacionales, 5 operaciones antinarcóticos en alta mar lograron la incautación de 14 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas. 11 de ellas de nacionalidad ecuatoriana, las cuales fueron entregadas en la tarde de hoy por parte de la unidad guardacosta Tajoma, que se encuentra operando en aguas internacionales todas estas capturas. El cargamento, valorado en $560 millones en el mercado europeo, habría salido desde las costas de Manabí y Esmeraldas. Se presumiría que salieron las embarcaciones de alguna parte de las costas de estas dos provincias.
posiblemente Centroamérica y obviamente la droga al final Norteamérica. Entre los capturados hay 11 ecuatorianos, 8 son pescadores artesanales. Los detenidos y una muestra de la droga incautada, además de boyas de rastreo satelital, llegaron al puerto de Manta en la provincia de Manabí. En esta ocasión, cerca de 40 kilos aproximadamente, que son pruebas testigo para correlacionar con el hecho que se va a investigar. Aguas Internacionales permite a ellos tener el resto de sustancia que luego ellos tienen el procedimiento respectivo para la destrucción. Las 5 narcolanchas fueron interceptadas por una guardacosta de Estados Unidos en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al hablar de tráfico de sustancias estamos hablando a gran escala y por ende pues son unidades de la ciudad de Quito quienes harán correspondiente el procedimiento para judicializarla. ¿Y la sanción, la ley qué implica? De 20, 23, 25 años dependiendo pues la conducta a la cual se hagan responsables los ciudadanos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Sujetos en moto asesinaron a tiros a un hombre en el patio de su vivienda en la comunidad el Cantón Tulcán en Carchi. 18 casquillos de fusil fueron levantados como evidencia. Se presume que los atacantes serían integrantes de un grupo subversivo que opera en la frontera. La comunidad del Pablo, ubicada en la parroquia de El Chical, se conmocionó cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego en una de las viviendas del sector. Solo miraron 2 motocicletas que huyeron rumbo a la frontera. Al mirar en el patio, ya estaba el cuerpo de Robinson Acero. Tenía 18 impactos de fusil, arma que es utilizada normalmente por el ejército y los grupos irregulares. Este sector ha sido el blanco de la proliferación de minería ilegal. Nosotros acudimos, acompañamos a la Policía Nacional para brindarles seguridad, para que ellos hagan su trabajo. Y es un sector limítrofe con el vecino país de Colombia. Después de registrada la novedad, las unidades investigativas llegaron desde Tulcán. Sin embargo, no se permitió tener acceso al cadáver por parte de la población y familiares, por lo que no se podría determinar hasta el momento el móvil de la muerte. Se negaron a entregar el cuerpo. Realmente esto nos limita como institución, como policía, porque nosotros al no tener, obviamente, hacer el levantamiento del cadáver, tener los indicios que corresponden, la investigación queda truncada en este aspecto. En este sector de frontera se conoce de la presencia de 2 grupos subversivos quienes mantenían una tregua. No se han registrado enfrentamientos. Sin embargo, desde la muerte del ciudadano causó sorpresa que la bandera que representa a una de estas agrupaciones fue izada. Aproximadamente unos 30 a 40 minutos después recibimos la información que en la vereda de Tayambí izaron una bandera aparentemente de alguna organización armada, me parece Frente de Comuneros del Sur. El personal de inteligencia militar está sacando información. No se descarta la posibilidad de que la muerte de Acero haya sido provocada por integrantes de estos grupos. La frontera en este sitio es extensa y el acceso a territorio colombiano no es difícil. Con poca información, las autoridades investigan los hechos. Son disidencias de algunos grupos armados subversivos del hermano país de Colombia. Existen aproximadamente 10 pasos irregulares. Y esto dificulta por la gran extensión del territorio y a su vez la accesibilidad a estos terrenos, se complica el accionar del Estado, razón que las vías son de segundo y tercer orden para llegar hasta estos sectores. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. A esta hora de la noche nos reportan un siniestro de tránsito. Mi querido Charlie, tienes los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en la autopista Narcisa de Jesús en el sentido centro-norte, donde los bomberos a esta hora de la noche ya están limpiando la calzada para retirar los residuos del parabrisas del vehículo, de las imágenes que les vamos a mostrar también en este momento del procedimiento que culminó hace unos instantes. Pero vean la magnitud de cómo también quedó el vehículo. Se trata de una furgoneta que se volcó en ese lugar. El conductor quedó herido, fue trasladado a un hospital en una ambulancia y conversamos con sus familiares hace unos instantes y mencionaban que él se quedó dormido y venía por el carril de servicio en la autopista Narcisa de Jesús, y de repente se impactó con unos muros Jersey y vino al otro carril en el mismo sentido, es decir, en el carril central,
y quedó el carro volcado. Les mostramos el trabajo que realiza el cuerpo de bomberos a esa hora de la noche y cómo quedaron los muros. Uno de ellos fue impactado por aquella furgoneta y es precisamente en este, donde hay todavía residuos de concreto que quedó destrozado el impacto y el parabrisas del automotor al que se le desprendió un neumático y quedó volcado en ese lugar. Por eso también llegaban los bomberos y personas que se solidarizaron y trataron de retirar el cuerpo del ciudadano. Estaba todavía consciente, con heridas en uno de sus brazos y por eso fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital. Lo que sí les pedimos a los ciudadanos que mañana van a circular en sus vehículos en este tramo de la autopista Narcisa de Jesús, los muros Jersey se encuentran en estas condiciones. Todos estaban ubicados en una línea recta, pero lamentablemente después de varios accidentes de tránsito han quedado en estas condiciones. Así que se va a circular mañana en el sentido centro hacia el norte, cerca de algunas plazas comerciales, de una gasolinera y del distribuidor de tráfico que va hacia la avenida León Febres Cordero. Tenga mucha precaución porque podría ocurrir algo similar o si no, algo con otro tipo de consecuencias. Así que mucha precaución en cuanto aquí continúan los bomberos trabajando y limpiando la calzada. Adelante, Anali, buenas noches. Agradecemos a Charlie Pisa por este informe. El asambleísta Santiago Díaz, acusado de violar a una niña de 12 años, se entregó a la justicia la tarde de lunes en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito. Tras su detención, la policía informó que Díaz fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Estaba en condiciones de prófugo. Las autoridades ecuatorianas lo consideraban como uno de los más buscados y se ofrecía una recompensa de $100.000 para quien brinde información del paradero de Santiago Díaz Asque, asambleísta expulsado de la bancada de Revolución Ciudadana y sobre quien pesa una denuncia por presunta violación a una menor de edad. La tarde de lunes, a través de su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado informó de su detención. En su publicación indicaron que el legislador se entregó a las autoridades en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito. Tras su aprehensión, fue trasladado a las inmediaciones de la Fiscalía a la espera de una audiencia de formulación de cargos. El ministro del Interior, John Reinberg, reaccionó en sus redes sociales y dijo que su detención se dio gracias al trabajo coordinado y de investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía. Díaz Vázquez fue expulsado de la bancada correísta tras hacerse pública la denuncia en su contra de presunta violación. Y en el ámbito legislativo, el CAL archivó una propuesta reformatoria al Código Integral Penal, entre las que intentaba modificar el artículo 175 del COID para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. Informó Mauricio Sánchez. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Nos enlazamos con Charlie Pisa. Charlie, adelante, por favor, con la noticia que nos tienes preparada. Así es, Anali. Ahora les contamos que 4 trabajadores de una empresa proveedora de Internet fueron liberados tras ser secuestrados por varias horas en uno de los condominios o bloques de Sociovivienda 1, eso al noroeste de Guayaquil. La policía detuvo a 5 personas. Veamos. Recibieron información que en uno de los pisos se escondieron los delincuentes y no dudaron en ingresar en flagrancia para buscar a los secuestrados y a los sujetos que bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego los metieron en uno de los departamentos de ese condominio de Sociovivienda 1 al noroeste de Guayaquil. Hasta que fueron liberados, eran 4 trabajadores de una compañía proveedora de Internet que cumplían con su jornada laboral hasta que fueron interceptados. Porque tenían pistola, revólver, tenían todos ahí. ¿Y los amarraron? ¿Qué les hicieron? No, nada, estaban adentro, no estaban en puerta, no mataban, con la puerta cerrada y todo, hasta que llegó la policía. Ellos cuentan que ya empezaban a pedir información para exigirles dinero a sus familiares. Ocurrió en horas de la mañana de ese lunes. Entraron tomando la puerta y se armó el despelote ahí. Los mismos son todos, los 5 que están ahí son. Uno de ellos tiene un antecedente penal por robo y otro tiene 17 años. A todos los esposaron durante el operativo. Tenemos como indicios un revólver
de fabricación artesanal de calibre 38 y 6 cartuchos de calibre 38. Estos delincuentes se encontraban escondidos, algunos en las terrazas de los bloques de sociovivienda. Y también en el distrito Nueva Prosperina, pero en el parque industrial cerca de la entrada de la 8. Siguieron a un motociclista sospechoso hasta un patio, donde hallaron el vehículo que estaba reportado como robado y más adelante, esto. Un tanquero con logo de la prefectura de Guayas en una de sus puertas. Y a personas con mangueras y bidones en lo que consideraron un acto ilegal. Y también fueron detenidos 3 hombres y una mujer. Nosotros pensamos que de los tanques de combustible hacen una conexión extra para poder extraer el combustible en canecas y luego comercializar. Estos indicios serán presentados en el parte policial y un juez y fiscal de turno determinarán si existe o no responsabilidad penal y sobre todo conocer la procedencia del diésel, informó Charlie Pisa. Sobre el caso de secuestro, la Policía Nacional acompañó a los 4 perjudicados, a las 4 víctimas, hacia el cuartel Modelo a sentar la respectiva denuncia en la Fiscalía. Mientras tanto, piden a los proveedores o representantes, trabajadores o empleados de diferentes empresas e instituciones que hacen recorridos por Sociovivienda 1, 2 y 3 tener mucha precaución cuando ven a ciudadanos que ya deambulan o caminan por esas calles de forma sospechosa. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Muchas gracias por este reporte. La reducción de la pobreza, así como el incremento en las exportaciones, fueron varios de los temas abordados por Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, en su rueda de prensa. Con satisfacción, el gobierno nacional anuncia la disminución en la pobreza, con base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Mostró una disminución en junio de 2025 al pasar de 25.5% en junio de 2024 al 24%. Esto representa que cerca de 220.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Al observar por zona, tanto en el área urbana como en la rural, la reducción fue similar, 1.5 puntos porcentuales en cada una. Similar situación positiva se expresa en el área educativa, al reinsertarse a 92.448 estudiantes al Sistema Nacional de Educación. El proceso de reinserción incluyó a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Del total de estudiantes reinsertados, 46.8% son mujeres, 53.2% son hombres. Los docentes es otro grupo beneficiado. Se empezó con el pago de la homologación salarial. Para 1.835 docentes del Magisterio Fiscal, con una inversión de $10.4 millones. Las exportaciones no se quedaron atrás, registrándose 10.480 millones en productos emblemáticos como camarón, banano, cacao en grano, conservas de atún y flores. Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones no petroleras ni mineras crecieron un 23%. Este resultado se debe al notable desempeño de 3 sectores clave. El sector agrícola, agroindustrial, con un crecimiento del 33%, el sector acuícola pesquero con un 15% y el sector manufacturero con un 9% de incremento. Lo que no termina por despegar es el SOTE y OCP. En la planificación se espera que el SOTE tenga una reactivación del bombeo para el 26 y el OCP para el 23. Fechas que nuevamente pueden cambiar por situaciones climáticas, informó Héctor.